Buenos días a toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Hoy día vamos a hacerle una entrevista a la famosísima Alicia, de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, sigamos con las preguntas. Cuéntanos, Alicia, ¿por qué seguiste conejo hasta la madriguera? Bueno, principalmente yo estaba con mi hermana aburrida, ya que ella estaba leyendo un libro y me di cuenta que no tenía dibujos ni diálogos. Y entonces me pregunté de qué servía un libro si no tenía dibujos ni diálogos. Pero en ese entonces vi pasar un conejo blanco muy apresurado con un reloj y diciendo que llegaba muy tarde. Entonces, primeramente me pareció de lo más normal, pero después me puse a pensar y de ahí me di cuenta que no era natural. Entonces me llené de curiosidad y decidí averiguar y lo seguí hasta la madriguera. Y dinos, Alicia, ¿qué opinas del perfecto caballo? Bueno, cuando me lo encontré pensé que eran como los demás animales, ya que me había preguntado quién era y todos los animales con los que me he encontrado siempre me decían eso. Pero cuando sacamos conversación me di cuenta que el caballo estudiaba en Eton y me contó que ahí le enseñaban modales y también le enseñaban el inglés y eso me parecía interesante. Pero lo que no me gustó es que como hablaba tanto de modales, lo que le faltaba era modales, ya que me decía que por qué preguntaba tanto o que yo no sabía nada y todas esas cosas. ¡Wow! ¡Qué interesante, Alicia! ¿Y cómo te sentiste ante la actitud de la liebre y el sombrerero? Cuando me los encontré, ellos estaban en una mesa muy grande y con bastante espacio. Y a mí no me gustó que cuando me vieron, apenas me vieron, dijeron que no había espacio. Pero aún así yo me senté y les dije que había suficiente espacio para que yo estuviera ahí. Pero después de eso, cuando empezamos a conversar, me di cuenta que eran personas que a mí se me dificultaba entender y no les entendía. Pero ellos me contaron también que tenían un problema con el tiempo y como tenían un problema con el tiempo hizo que siempre quedaran a las 6 de la tarde todos los días y no podían hacer nada para revertirlo. Siempre estaban a la hora del té y tenían una merienda bien loca. Ya. ¡Wow, Alicia! Lo que nos cuentas es muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Crees que la actitud de la reina estuvo bien ante tales situaciones? No, porque cuando la conocí me di cuenta que era muy mandona y me parecían un poco inútiles e innecesarias sus métodos para corregir a las cartas que ya tenía como ayudantes, por así decirlo, ya que los mandaba a cortar la cabeza si es que decían algo en contra de las reglas, o también si no hacían lo que ella quería. Cuando jugamos al cricket, yo principalmente tenía un flamenco como bate y las pelotas eran de erizo. Las cartas eran los arcos que pasaban los erizos. Y entonces, como la reina tenía superior mandato en ese lugar, junto con el rey, obviamente las cartas, el flamenco y el erizo iban a estar al lado de ella. Y no apoyaban, pero aún así intenté jugar con la reina. En el momento del juicio, pude decirle todas sus verdades, que prácticamente no me gustaron. Y en ese momento que yo me acuerde, las cartas se lanzaron hacia mí y de ahí pude despertar de mi sueño. Y fue cuando me di cuenta que todo era un sueño y estuve en un maravilloso sueño que pude haber tenido. ¡Wow, Alicia! Realmente sí, soñaste mucho. ¿Qué pensaste cuando el gato dijo que todos estaban locos? Cuando me la encontré,
La razón por la que había ido a buscarme era por el hijo de la duquesa, ya que el hijo de la duquesa se terminó convirtiendo en un cerdito al final de cuentas. Y eso me tenía aún preocupada antes de que fuera un cerdito, porque la duquesa lo trataba como un objeto. Y yo ya sabía que en cualquier momento ese bebito podía morir. Pero me calmé cuando era un cerdito. Y era demasiado feo para ser un bebé, eso es la verdad. Y entonces, pero cuando me encontré al gato, me había preguntado eso, ¿en qué se convirtió el bebé? Y yo le dije, no, cerdito. Pero poco a poco fue desapareciendo. Aparecía a preguntarme en qué era y yo le volví a repetir el cerdito, ya que no me había entendido. Desapareció otra vez. Yo quería hablar con él para saber cuál era el camino. Pero él de repente apareció y yo tuve la oportunidad de decirle de a dónde podía ir, pero él me dijo que podía ir a cualquier lugar si caminaba lo suficiente. Después le pregunté qué tipo de gente vivía ahí. Entonces él me dijo que todos estaban locos, incluso yo y él estábamos locos. Y yo le pregunté por qué estábamos locos y él me dijo, ¿por qué no tendrías que estarlo? Ya que viniste a este lugar. Y entonces me puse a cuestionarme, pero a mí no me gustaba tratar con locos. Pero bueno, tuve que seguir mi camino y llegar hacia algún lugar. Bien, Alicia, ¿por qué decís que cambiaste después de entrar al País de las Maravillas? Ya. Bien, es que lo que pasa es que antes de lo que sucediera el día de ayer, de las cosas que me pasaron cuando entré al País de las Maravillas, todo ocurría de lo normal. Pero ese mismo día me pasaron muchas cosas diferentes. Todo lo imposible era posible y me pareció demasiado raro. Y me pregunté si había cambiado en ese transcurso del tiempo. Y me puse a comprar con varias de mis compañeras y llegué a la conclusión de que sí cambié. Y me sentía tan sola en ese lugar en el pozo que me limitaba a salir y a ver por afuera. Quería que me preguntaran, cualquier persona que me preguntara, ven cariño, sal afuera, o que me diga una persona a la quien yo soy y si me gustaba yo saldría, pero nadie hacía eso. Por eso decía que cambié y a algunas personas, a algunos animales también les dije que cambié. Sí. Ya, Siguiente pregunta. Si pudieras volver al País de las Maravillas, ¿qué es lo primero que harías? Bueno, con la experiencia que yo tuve en el País de las Maravillas y sabiendo que fue un sueño, yo sabría cómo funcionarían las cosas. Trataría de navegar más, o tal vez como me volvería a encontrar con los mismos animales, las mismas personas, trataría de dialogar con ellos, e incluso a la reina de corazones, tratar de hacerla cambiar, ya que no me ha gustado mucho su actitud en ocasiones que estaba con ella. Bien, Alicia, ¿qué personaje del País de las Maravillas te cae mal? Bueno, por así decirlo, hay varios personajes que no me cayeron tan bien, otros que me cayeron normal, pero la que más no me agradó fue la reina de corazones, ya que su actitud al cortarle la cabeza a sus supuestos esclavos cuando no hacían algo que ella quería, era algo injusto y también como innecesario de mi parte. Y otro personaje que también me gustaría mencionar era el conejo y el sombrerero. Bueno, antes, cuando los conocí, no me cayeron tan bien, pero después ya pude dialogar con ellos y normal, ya que no me dejaron
entrar a su mesa y había suficiente espacio, además que estaban demasiado locos y no trataba de comprenderlos, pero no podía. Ya. Bien, Alicia, ¿puedes decirme qué te parecieron los personajes de la falsa tortuga y del grifo? Bien, cuando la reina de corazones me envió con el grifo y de ahí fuimos a la falsa tortuga, tuvimos varios temas de conversación. Primeramente me contó un cuento y después me hizo saber sobre el baile de la langosta. Me pareció muy interesante, ya que ahí participaban varios animalitos marinos. Y incluso me preguntó si yo conocía los pescadillos. Y yo casi digo que los había visto en la cena, pero felizmente no los dije, ya que sería una falta de respeto. También vimos sopa de tortuga, que la falsa tortuga le empezó a cantar con su voz melancólica. Y para mí fue una experiencia bonita con ellos, ya que aparte de tener nuevos conocimientos, pude conocerlos y pudimos hablar de varios temas en común. Bien, Alicia, la última pregunta. ¿Cómo te sientes al respecto con el sueño que tuviste? Yo cuando me desperté de ese sueño tan maravilloso que tuve, me puse a preguntarme y a sentirme un poco emocionada, de que en ese sueño que tuve sucedieron varios acontecimientos. Conocí a varias personas, tuve nuevos conocimientos y casi a unas preguntas que me hicieron sobre si yo volvería, bueno, qué es lo primero que haría si fuera al País de las Maravillas. Si me dijeran si yo estaría dispuesta a ir, pues sí, me gustaría investigar más y conversar más con los personajes. Me parecieron algunos muy interesantes, otros normal y otros no tanto, pero aún así fue una experiencia que no se puede olvidar. Bien, Alicia, todo lo que nos has contado me ha parecido muy interesante. Bueno, gracias, Alicia, por esta entrevista. Gracias a todos por ver este programa. Gracias.